Encuentro aquí en los estudios con Irish Pumacayo, quien es candidato al Congreso por Acción Popular, va con el número 22, y también con Andrés Romero, quien es el número 1 de Unión por el Perú. Con ambos conversamos en estos momentos para conocer un poco su propuesta, su visión política y el por qué sobre todo quieren ser congresistas. Quiero comenzar con el señor Romero, que se encuentra con nosotros también. Buenos días, señor Andrés Romero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, por favor. Gracias por la invitación. Diríjase a la Cámara y diga por qué quiere ser congresista del país. Bueno, soy el ingeniero Andrés Romero, postulo por Unión por el Perú, voy con el número 1 por la región La Libertad. Nuestro país atraviesa actualmente una crisis política muy aguda. Es el momento y es necesario renovar este Congreso, adecentarlo y presentar reformas realmente importantes. Este Congreso, que es un Congreso del Bicentenario, necesita que las personas que finalmente entren en este año y 4 meses que va a ser este Congreso, a plantear reformas que realmente sean el inicio y marquen la línea, ¿no?, que va a tener nuestro país de aquí en adelante. El 2021 creo que en este bicentenario nosotros vamos a promover, por ejemplo, el tema, con todo este tema de la corrupción, vamos a promover la cadena perpetua para todos los corruptos. No es posible que el Perú, que nuestro país pierda más de 1.800 millones de soles al año en corrupción. Este tema tiene que parar ya. Esta nueva generación política tiene que sacudirse de esta mala herencia, de esta herencia nefasta que estos malos políticos nos quieren dejar. Nuestros jóvenes tienen que empezar a apostar por hacer política. Bien. No es malo hacer política en nuestro país. Bien, señor Pumacayo, también por favor diríjase a la Cámara y diga por qué quiere ser congresista. Muy bien, ante todo muy buenos días, Pedro, gracias por la invitación. Sí, precisamente quien habla es un docente de la educación a nivel superior, universitario, y quiero entrar y participar en la política a nivel de este proceso electoral del 26 de enero como candidato al Congreso, precisamente para hacer de la política pedagogía política, docencia política, que de una u otra manera tiene que aclarar y mejorar la visión y esa imagen que tanto está mellada de la clase política a nivel del Parlamento. Salimos de una crisis donde el país ha vivido una situación difícil y carambas, es hora de que la política tenga otro rostro. Los cuadros que asumamos esta responsabilidad al nivel del Parlamento, tenemos la obligación de cambiar esa imagen que está totalmente un poco cuestionada por nuestra población. Soy candidato por Acción Popular, La Lampa, y el número 22. Bien, quiero conversar con ustedes sobre todo en el punto de vista de políticas contra la corrupción. Justamente viviendo esta coyuntura que se está dando en el país referente a liberación de Keiko Fujimori, por ejemplo, los árbitros del caso Odebrecht y además esta reforma del sistema judicial peruano que anunció el presidente de la República que se va a implementar mediante un crédito con el Banco Mundial. Sobre eso, desde el Congreso de la República, ¿qué políticas anticorrupción propondrían ustedes, señor Romero? Bueno, yo estoy proponiendo algo muy puntual, ¿no? El tema de la cadena perpetua para actos de corrupción, ¿no? Cadena perpetua para funcionarios, ¿no?, que cometan actos de corrupción. Ya no es posible el tema de estar viendo, como tú comentabas, ¿no?, el tema de árbitros, el tema no solamente de árbitros que han estado involucrados con el tema de Odebrecht, con el tema del lado de la justicia. Sabemos que esto se ha generalizado de una manera tal de que finalmente nosotros vemos desfilar pues a jueces, a fiscales, congresistas, alcaldes, regidores, gobernadores. El tema acá es un desfile de todos los funcionarios públicos. Entonces, esto tiene que parar y una propuesta puntual, ¿no?, una propuesta puntual es la cadena perpetua para funcionarios públicos corruptos. Y además, dentro de esta propuesta que estamos planteando, está la manutención de los presos, porque no es posible también que el Estado mantenga estos presos, ¿no?, cuando finalmente todo ese presupuesto que finalmente se establece o se designa para ello puede estar destinado pues para combatir la desnutrición infantil y demás situaciones que aquejan al país, ¿no? Entonces, creo que el tema con esto tiene que ser muy radical, creo que tiene que ser muy puntual, muy directo a la vena, y tenemos que parar de una vez por todas con estos actos de corrupción que aquejan y afligen a nuestro país. Señor Pumacayo, sus propuestas en el tema de lucha anticorrupción. Sí, estimado Pedro, efectivamente la corrupción está institucionalizada en nuestro país desde los más altos niveles hasta los más bajos
niveles de gobierno, de gestión en nuestras instituciones. Y prueba de ello es lo que vivimos día a día y vemos las noticias que desde a nivel de presidentes de nuestra República están pasando todos estos temas por cuestiones de denuncias, detenciones y carambas, pensamos que se está confundiendo el tema de la impunidad o de la inmunidad con la impunidad. Y pienso que particularmente que no debe confundirse ello, debe sancionarse todo acto de impunidad, sea de donde sea, desde el Parlamento, desde los congresistas, no confundir ese aspecto. La impunidad debe ser sancionada, debe ser penada y debe ser efectivamente su sanción, ¿no? Bien, por otra parte, ahora queremos conocer un poco la propuesta que ustedes tienen, señor Romero. De hecho, que ustedes van a entrar con una agenda propia para que de esa forma puedan poner un debate dentro del Congreso de la República. Usted particularmente, desde la región Libertad, ¿qué es lo que plantea como agenda propia en caso de llegar al Congreso de la República? Bueno, Unión por el Perú, que es el partido con el que estamos postulando, yo postulo en la región La Libertad. El tema del Congreso hay que entenderlo y ponerlo en claro, ¿no? El congresista tiene tres funciones principales, que son la de legislar, la de fiscalizar y la de representar. Nosotros en este Congreso vamos a tener muy poco tiempo en realidad. Va a ser un Congreso extraordinario que va a durar 1 año y 4 meses. Dentro de eso, el planteamiento de la fiscalización tiene que ir muy bien dirigido y nosotros, desde Unión por el Perú, desde esta candidatura, estamos proponiendo el tema justamente de la fiscalización a todo el ente del Estado, a nivel municipal, a nivel regional y a nivel del Poder Ejecutivo. Es importante no solamente generar reformas para el Estado, que también se van a generar y que también se van a plantear, sobre todo las reformas que está planteando el Ejecutivo con las resoluciones de urgencia que está sacando en los últimos días, sino también el tema de fiscalizar todas las obras paralizadas. Vemos que el país está paralizado en estos momentos. El país no avanza, ni para atrás ni para adelante. No es posible de que todas las obras finalmente que están con el presupuesto que el Estado ha asignado estén paralizadas. ¿Y paralizadas por qué? Paralizadas por temas de corrupción, paralizadas por temas de falta de manejo de presupuesto. No es posible que los alcaldes tengan un presupuesto y devuelvan el 80% de ese presupuesto. Desde el Congreso, y los congresistas tienen esa capacidad, fiscalizaremos y sobre todo fiscalizaremos las obras que tienen que ver con la región La Libertad. Está paralizado hace más de 1 año y medio el primer tramo, la primera etapa del tercer tramo de Chavimochic. Eso es algo que veremos apenas entremos desde el Congreso de la República. Bien, por parte suya, señor Pumacayo, ¿cuáles son sus principales propuestas, su principal agenda en caso de llegar al Congreso de la República? Bueno, nosotros, si bien es cierto, sabemos que las principales funciones del Parlamento es fiscalizar, representar y legislar. Creemos que se debe legislar en materia educativa, en materia de prevención de una sociedad más justa y una sociedad más preparada. Estamos faltos de oportunidades para los jóvenes. Por ejemplo, la educación. La educación es una forma necesaria, es necesario para el desarrollo de una sociedad. Es por ello que considero que la inversión del PBI a educación que se da en nuestro país es muy irrisoria. A las justas, un 3.9% del PBI se distribuye a educación y sin embargo sabemos que los jóvenes, solamente 3 de cada 10 jóvenes que egresan de educación básica regular, es decir, de las escuelas, acceden a una educación superior. Lamentablemente es irrisorio esa cifra, por ello consideramos que debería el Estado legislar y desde el Parlamento promover legislaturas que den una preparación más técnica a los egresados de educación secundaria para que puedan ellos acceder a una formación superior, sea universitaria o tecnológica. Si hablamos del empleo en congruencia con este tema de formación o de educación, vamos a ver que solamente de 10 jóvenes, solamente 6 acceden en promedio a un trabajo, ¿no?
Ahora, por otra parte, en el tema también, y les pregunté el tema de sus agendas personal, en caso de que puedan llegar al Congreso de la República, pero también sabemos que el presidente Martín Vizcarra viene anunciando que el Congreso que va a ser elegido tendría que estar trabajando de acuerdo a las reformas políticas, electorales y judiciales que el país necesita, tal cual viene manifestando en diferentes medios de comunicación ante la población en general. Y al respecto de esto, ¿ustedes respaldan las reformas políticas del presidente Martín Vizcarra? ¿Respaldarían, impulsarían lo que él viene planteando en esos instantes, señor Romero? Bueno, las reformas que están, las resoluciones de urgencia que están en estos momentos soltando del Ejecutivo, tienen que ver y están en un marco de las reformas que se plantearon, de las reformas políticas que recuerdas que se plantearon el año pasado, no solamente en el referéndum, sino también las reformas que han venido dándose después de la disolución del Congreso. Es importante, y aquí hay que señalar un punto muy claro, ¿no? La independencia de poderes. Mucho de lo que hemos estado pasando y de la crisis política que ha pasado en nuestro país justamente se debe a que no ha habido mucha independencia de poderes. Hay la necesidad de que el Ejecutivo respete el trabajo del Legislativo. No podemos imponer situaciones que finalmente nosotros creamos, por más que seamos ejecutivos, están alineadas con el país cuando existe un poder legislativo fiscalizador, regulador de lo que finalmente pueda plantear el Ejecutivo. Las reformas son importantes. Nosotros estamos de acuerdo desde Unión por el Perú que las reformas políticas, sobre todo, darse estas reformas en un marco político que puedan generar reformas educativas, sociales y sobre todo económicas para nuestro país. Señor Pumacayo, ¿ustedes respaldan las reformas políticas, electorales y judiciales del Ejecutivo? Sí, hay que respaldar las iniciativas que van en beneficio de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestro país, efectivamente, pero con una mirada crítica, valorativa y sobre todo siempre de fiscalización, ¿no? Creemos que desde Acción Popular nosotros vamos a promover y vamos a respaldar las políticas que vayan en construcción de una mejor nación, de un mejor Estado, ¿no? Y hablando de reforma, por ejemplo, hay grupos políticos que vienen aseverando la necesidad urgente de una nueva constitución política. ¿Esto es bien visto en Unión por el Perú, señor Romero? Nosotros planteamos las reformas que finalmente alineen a nuestro país y nos vuelvan al tema de un crecimiento económico sostenido. Nosotros nos alineamos a toda reforma que ponga en vitrina el tema de la igualdad de oportunidades. Nosotros nos enfocamos a toda reforma que tenga que ver con el bienestar de nuestros ciudadanos. Y dentro de lo que estamos viendo nosotros desde Unión por el Perú, vemos de que todas las reformas que finalmente se vienen dando en los últimos años han ido en contra del ciudadano. Vemos cómo se afecta la integridad de los ciudadanos, cómo se afectan los valores de los ciudadanos. Nuestro país está pasando por una crisis de valores. La crisis no solamente es política, la crisis también es de valores. Necesitamos refundar la patria y necesitamos de que esta refundación de la patria, cuando refundemos la patria, tenga la necesidad de revalorar todos esos valores y dignificar a nuestra patria. Existe la necesidad, y vamos a plantearlo de Unión por el Perú, de una reforma política que establezca una nueva constitución para el país. Y para usted, señor Pumacayo, reforma política a nivel de una nueva constitución. Bueno, consideramos que a nivel de partido tenemos que definir el tema todavía sobre una nueva constitución, y las reformas políticas sí hay que reformar algunos aspectos en el Estado, pero ese es un tema que todavía a nivel de bancada tenemos que tomar una posición, y no me atrevería a dar una opinión prejuiciosa sobre el respecto, para no estar cayendo en una incompatibilidad a nivel de bancada, ¿no?, de partido. Bien, en esta parte final queremos un poco conocer también de ustedes, para que se puedan despedir mirando a la cámara una vez más, mencionando por qué número exactamente están yendo en esta contienda electoral del próximo 26 de enero y el por qué tendría que votar la población por sus personas. Señor Romero. Soy el ingeniero Andrés Romero, voy con el número 1 por el Partido Unión por el Perú, y mi mayor motivación será no defraudarlos. Haremos de la libertad lo mejor. Muchísimas gracias. Cuento contigo. Señor Pumacayo. Sí, bien. Debe solicitarle a todos los oyentes y televidentes de tu medio, mi estimado Pedro, pedirle el voto de confianza para este 26 de enero, marcar la lámpara de Acción Popular y escribir el número 26, porque voy a trabajar arduamente por los más necesitados de mi país, de mi ciudad, y sobre todo por la educación y por los jóvenes que tanto necesita nuestro país, ¿no?
Bien, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Señor Gracias. Ilich Pumacayo, candidato número 22 de Acción Popular al Congreso de la República. También Andrés Romero, número 1 por la Libertad. Así es. De Unión por el Perú. Gracias por su presencia. Aquí ambos Gracias. en los 7 de Dios y Noticias.